Buenas tardes, jóvenes, señoritas, ¿cómo están? Iván, Joseph, Maribel, Yulisa y José Marcelo. ¿Por qué están tan poquitos? No se dicen, al rato tenemos clase. Debe ser el video que han mandado. ¿Quién habrá mandado el video al grupo de WhatsApp? ¿Han visto? Más o menos estuve Es, escuchando. es el Zap, ¿no ve? El Zap. Claro, no dice quién ha mandado, pero se puede ver esto quién ha sido, ¿no? Se entra al grupo, se detecta quién ha sido, sin problema. Está prohibido mandar videos a los grupos de WhatsApp de clases. Eh, ¿Cuál es el...? Bueno, como estamos entre amigos, vamos a entendernos, ¿no? Pero se le puede sacar del grupo, ¿no? Y bueno, después ya va a tener problemas. Entonces, no es recomendable mandar videos al grupo, así, músicas. Bueno, es la primera vez que está pasando esto. Y seguimos esperando a los jóvenes o no. Se han reducido harto los estudiantes. 3, 6, 9, 15, 18, 20, 21, 24, 29, 32, 35. Y de 35 están en este momento 7 alumnos. Ya se han cansado seguramente, ¿no? Se No, cansaron. buenas tardes, buenas tardes, Buenas compañero. tardes, Iván. Buenas tardes. Esperemos que no se hayan cansado, pues hay cosas tan interesantes que han pasado y tristes, muy tristes también. Empezaremos por lo triste. Saben ustedes, ¿no? En la carretera Yayagua-Oruro se produjo un accidente a la altura de Sorasora, creo. Esa es una pista, hay cosas, pero grave, en esa carretera, en ese lugar. Porque como es plano y recto, entonces, hubo este accidente, ¿no? 12 personas fallecieron. Una señorita de 15 años em, está recuperándose, ¿no? Está recuperándose, em, pero todos los integrantes de la, de la vagoneta de la empresa Guanuni lamentablemente han fallecido, y jovencitos, ¿no? Uno de 40 años, otro de 38 años y otro de 28 años, creo, ¿no? Es una verdadera pena. Después la sociedad, la población civil, ¿no? 9 de la población civil. Ahora se han reunido los transportistas, ¿no? Están pidiendo que se aclare las causas del accidente, todo eso. Pero hay que tener mucho cuidado, jóvenes, mucho cuidado. Un día comentamos de que en Oruro hubo un accidente. Un coche pisó a un señor y el señor tuvo que ser amputado su pie, ¿no? Em, en Oruro, en el día, ¿no? Ha pasado eso. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es de que manejan borrachos, manejan drogados. ¿No? Hay que estar, pero pendiente, ¿no? Eh, Dicen, sí, José, también adelante. en la carretera muy rápido van, adelantando. Ese es el problema, pues dicen. Porque Sí, una vez, cuando estuvimos viajando, uno nos ha pasado
y a poco Ujú. después chocado padecido. Es el problema, dicen que mucho Imagínate. adelanta. Sí, cosen harto, pero no cosen porque quieren coser, ¿no? ¿Por qué cosen los choferes? Porque quieren llegar rápido para volver otra vez. Sí, de eso ganan también, del número de vueltas que dan, ¿no? Por eso cosen. Y bueno, debería haber una reglamentación al respecto. Pero es una pena lo que ha pasado. Eh, si, si vemos la lista de los 12, el más, el más, el más, la persona que tiene más edad tiene 40 años. Toditos jóvenes, jóvenes de 30 y tantos años. Es una verdadera pena. Evidentemente, como dice José, una de las causas es de que cosen, más aún a la altura de Suarasora, que es como una pista, y eso. Entonces, es una verdadera pena. Ya docentes de formación político-sindical fueron al velorio a transmitir las condolencias de FPC a la familia. Muy bien, yo tenía un jefe que me decía, el mejor homenaje es trabajar, ¿no? Nosotros seguiremos trabajando. Muy bien, ya están aquí, qué bien. Ya son 12, se ha duplicado el número de estudiantes. Los estudiantes son la sal de la universidad, más que la sal, ¿no? Em, ¿Saben ustedes que va a haber claustro universitario? ¿Les han informado? Juventud. Eh, les, ¿Saben lo que es claustro universitario en primer lugar? Claustro universitario, ¿saben? No han participado todavía en ningún claustro ustedes. Este año van a participar. Claustro universitario. Se llama así claustro universitario. Eh, Dice que es porque hay una herencia de las eh, universidades católicas, eh, y se quedó con ese nombre, claustro universitario, el claustro de docentes y de estudiantes, ¿no? Ese, es, la traducción es que se encierran en un claustro para elegir a las autoridades. Pero en el caso nuestro no va a ser así, porque tenemos que elegir como una elección para un representante nacional o un alcalde. Entonces, pero se llama claustro universitario. Es la junta de docentes y estudiantes que se reúnen para elegir a las autoridades máximas de la universidad. ¿Y quiénes son las autoridades máximas? El rector. Las autoridades máximas son el rector y el vicesector, ¿no? El vicesector es obrero, el poder obrero se manifiesta en el vicesector. Y en nuestra universidad, el vicesector tiene las mismas atribuciones que el sector, ¿no? Eh, es como una especie de co-sector. Pero eso en la práctica no se da, pero el estatuto dice que es así. Y después elige también a los directores generales. Los directores generales de investigación, de extensión y de eh, académico, director académico. Entonces, eso va a ser, pero me extraña que ustedes no sepan nada al respecto. Primero tendrían que haberles consultado, ¿no? El poder estudiantil, ¿no? Pero a nosotros, pues, como docentes, nos ha sorprendido. Convocan una asamblea 2 días antes. ¿Y para qué? Orden del día, elección del comité electoral para el claustro universitario, ¿no? Y como tienen el aparato, han convocado a la asamblea, su aparatito se ha movido, han aprobado al comité electoral. Muy bien, ustedes como estudiantes van a participar y sería bueno que participen activamente, sobre todo comunicación social.
comunicación social en su momento fue el líder de las universidades, ¿no? Tuvieron secretarios ejecutivos de la FUL de comunicación social. De hecho, el primer secretario ejecutivo de la FUL de los estudiantes fue de comunicación social. El primer secretario ejecutivo elegido por elecciones universitarias. Más antes hubo otros ejecutivos de la FUL, pero fueron nombrados por los centros de estudiantes. El que ha sido elegido, como siempre, lo más correcto es eso, ¿no? Lo más, así dicen los estatutos. Todos los estudiantes participan en la elección del secretario ejecutivo de la FUL y su directorio. Entonces, eso es bueno que ustedes participen activamente en estas elecciones, porque así se aprende a hacer política, así. Y en la vida hay que ser político, político. En la vida hay que ser político, jóvenes. Aunque no nos guste, que, ¿qué es la política? ¿Quién me puede decir 5 puntos? Le doy aquí sí, que me responda, ¿qué es la política? Así para conversar. Estudiantes de la universidad política no pueden responder qué es la política. ¿Cómo es eso? Licenciado, Adelante, Iván. la política es algo que da solución a los problemas de la población, licenciado. También da solución a los problemas, la medicina, por ejemplo, ¿no? Las ciencias físicas, químicas, las ingenierías también dan solución a los problemas sociales, ¿no? De hecho, ya les conté, hubieron premios Nobel en todas estas ciencias y como premio Nobel de la Paz se dio a los periodistas. Los periodistas también, ¿no? La práctica profesional del periodismo soluciona los problemas o intenta solucionar los problemas sociales, ¿no? Iván, entonces, claro que la política uno de sus funciones es solucionar los problemas sociales. Pero en realidad, ¿qué es la política? ¿Qué será la política? La política. Tanto hablamos de política, ¿no? Y bueno, ¿qué es la política? Pero si queremos encontrar una definición, eso lo encuentran en el internet, van a encontrar en su celular la política, ¿no? Pero lo fundamental de la política es que la política es poder realizar, tener poder para hacer lo que es de interés. Lo lógico es interés del pueblo, ¿no? Porque se dice en teoría política, el poder que tienen los políticos nacen del pueblo. Por eso se consulta al pueblo cada cierto tiempo en las elecciones, ¿no? Y tenemos autoridades políticas, jefe de Estado, ministros, senadores, diputados, concejales, elegidos por el pueblo, ¿no? Entonces, el poder nace del pueblo. Antes, en la Edad Media, se decía que el poder nace de Dios, ¿no? No había elecciones, no había nada. El poder nace de Dios. ¿Y cómo se expresa ese poder que nace de Dios? Pues es el Papa, el representante de Dios en la tierra, quien corona a los reyes. Los reyes son representantes de Dios porque han sido coronados por el Papa, representante máxima de la tierra ante Dios, ¿no? Así se ha manejado durante 1000 años el mundo. Y han venido a América, ¿no? Con eso, ¿no? El Señor, aquí está el Señor, con la cruz en la mano, ¿no? Nosotros venimos en representación del Señor.
ustedes van a trabajar para el Señor. Entonces, pero ya hubo cambios políticos, ¿no? En la Revolución Francesa, por ejemplo, la Revolución Norteamericana, por ejemplo, ¿no? La independencia norteamericana, ¿no? Los norteamericanos son los que en primer término dicen, no, el poder nace del pueblo. Nosotros vamos a elegir a un presidente, nada de la reina de Inglaterra, ¿no? Después la Revolución Francesa, ¿no? Recuerden ustedes, ¿no? Ellos han impuesto, el pueblo ha impuesto a los gobernantes en Francia, en la Revolución Francesa, ¿no? Entonces, poder es, sí, política es poder. Poder gobernar una sociedad, un poco siguiendo la línea de Iván, pero poder que nace del pueblo. Esa es la teoría política. Entonces, participa en política, claro, por ejemplo, la elección del rector es un poder, se le da poder al rector. Los electores dan poder al rector, ¿no? O los electores dan poder al secretario ejecutivo de la FUL. Ustedes, por ejemplo, al elegir al delegado de curso, le han dado poder, ¿no? Para que se presente al curso y tenga un poder para guiarles en lo que necesitan ustedes, ¿no? Esa es actividad política, ¿no? Entonces, así, como están calladitos nomás, entremos a lo que, a lo nuestro. Ya, ya vamos a terminar el programa. Estaremos pensando cuándo vamos a dar el cuarto parcial, extensión, investigación. Necesitamos dos clases, ¿no? Una clase para dar examen de teoría y otra clase para dar examen de extensión y de investigación. Entonces, digo que ya estamos terminando. A ver, les mostraré. La semana anterior hemos avanzado en las crisis económicas y los ciclos económicos, ¿no? ¿Recuerdan? ¿No? ¿Cómo se expresa una crisis económica? Cuando el número de desempleados empieza a crecer más de lo normal. En el capitalismo siempre hay desempleados, pero cuando empieza a multiplicarse este número de desempleados, se puede hablar de una crisis económica, ¿no? Por ejemplo, la gran... Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, Gesali. Licenciado, ¿me permite una opinión? Adelante. Adelante, Gesali. Licenciado, yo pienso que estamos en los peores momentos de crisis en Bolivia, porque como ve, hay demasiado desempleo, ¿no, licenciado? Hay mucho desempleo en Bolivia, ¿no? Yo les contaba, cuando yo era joven, nosotros buscábamos trabajo también, ¿no? Pero encontrábamos después de unos, siempre se dice, ¿no? Hay que buscar 100, hay que golpear 100 puertas y una te va a abrir, ¿no? Entonces, encontrábamos trabajo. Pero ahora yo veo que la cosa está bien difícil para los jóvenes, ¿no? Bien difícil. Pero ese desempleo que existe es un desempleo casi, tal vez el capitalismo tiene cantidad de desempleados que vive de esa cantidad. No sé si me estoy dejando entender. Sí. La tasa de desempleo en el capitalismo siempre ronda, ¿no? Entre el 4 o 5% de desempleados. Tiene su explicación eso. ¿Por qué el capitalismo tiene este ejército industrial de reserva, ¿no? Pero cuando este número de desempleados empieza a crecer de manera alarmante, ya estamos en crisis. En Bolivia todavía no hemos llegado a ese nivel de crisis. Yo creo que no se ha llegado todavía a la crisis. Hay problemas de desempleo. Siempre hay en el capitalismo desempleos, problemas de desempleo.
pero todavía no se ha llegado a la crisis. Más bien parece que se está reactivando la economía, ¿no? Han Dice, dado perdón, datos. Sí, Gesely. he leído en el periódico El Deber el día de ayer, decía que la tasa de desempleo en Bolivia es el 3%. 3%. Sí, Entonces poco, pues. El problema es pero del ¿dónde digo, licenciado, que hay demasiada crisis respecto al desempleo? En la área rural, licenciado. claro. Pero la cuestión es bien compleja, ¿no? Ustedes van a ser políticos y van a ver que la realidad es muy compleja, ¿no? Por ejemplo, en el área rural no se puede hablar de capitalismo. No hay capitalismo en el área rural del occidente, ¿no? Más es una producción familiar, una producción comunitaria en el norte Potosí. Capitalismo en el área rural hay en Santa Cruz, ¿no? En Santa Cruz. Y ahí también se mide el desempleo. Es decir, Bolivia tiene capitalismo, pero tiene otras formas de producción como tienen los agricultores en Bolivia, ¿no? Producción comunitaria, producción familiar, ¿no? Producción artesanal, la complejidad de la realidad. Entonces, así un poco para no cansarles, todavía no se puede hablar de crisis en Bolivia, a pesar del desempleo crónico. Se ha vuelto desempleo crónico en los jóvenes, ¿no? Es una pena, ¿no? Hasta proponen, ¿no? Ya los viejos deben dejar de trabajar, ¿no? Porque den paso a los jóvenes, ¿no? ¿Y por qué no dejan de trabajar los viejos, ¿no? Porque la jubilación es una miseria. Entonces uno tiene muchas obligaciones que cumplir y la jubilación es para ir a pedir limosna a las calles, ¿no? Lo que antes no era así, ¿no? Entonces es tan compleja la realidad de jóvenes que nosotros estamos estudiando una parte de la complejidad, la parte que se llama capitalismo, ¿no? Y el capitalismo tiene sus características. No estamos estudiando el capitalismo boliviano, ni el capitalismo norteamericano, ni el capitalismo chino, ¿no? Estamos estudiando un capitalismo en abstracto, ¿no? Hemos estudiado muchas cosas, ¿no? Mercancía, producción de mercancías, reproducción del capital, todo eso, pero en abstracto, ¿no? ¿Este abstracto, licenciado, sería a nivel global? No, todavía ni siquiera a nivel global, más bien a nivel más concreto, ¿no? Eh, a ver, si me dejo entender mejor. La realidad es mucho más compleja que el capitalismo mismo, ¿no? Tal vez se puede hablar de capitalismo en Estados Unidos, ¿no? Pero en Bolivia todavía no se puede hablar de un capitalismo en un 100%, porque convive con otras formas de producción. Por ejemplo, nosotros tenemos todavía sociedades, ¿no? Que viven de la caza y de la pesca, ¿no? Y en número muy importante, ¿no? Sociedades que viven de una producción comunitaria, por ejemplo, ¿no? Es tan compleja la realidad. Entonces, lo que hemos hecho es estudiar el capitalismo en abstracto. Después, ustedes, si quieren estudiar el capitalismo en Bolivia, agarran esa teoría que hemos estudiado en abstracto y empiezan a estudiar el capitalismo boliviano con esos conceptos que hemos aprendido, ¿ya? A ver, Kesi y después Iván. Kesi, adelante. Kesi. Kesi Copito, dice. A ver, Kesi Copito, adelante. Iván, adelante, Iván. Licenciado, quería Sí. comentarle si ha escuchado acerca de un economista, David Card. Sí. ¿Has escuchado, licenciado? No. Bueno, el 11 de octubre
Sí, Él se lo ha llevado, licenciado, el premio Nobel, donde me ha llegado, ¿no?, la información en el grupo que estoy en CNN Español, sí. donde dice, a ver, voy a leértelo, licenciado. Un ratito. 12, 12, 11. Fue licenciado el 11 de octubre Sí, y dice, otorgan el premio Nobel de Economía David Carr, Yeshua Adgrint y Guido Imbers. David tres. Carr, Yeshua y Guido han sido galardonados con el premio Nobel de Ciencias y Economías 2021 por sus contribuciones a la economía laboral y análisis de las relaciones causales. Anunció el lunes la Real Academia Suecia de Ciencias. Licenciado, no sé si nos podrías dar un poco de información acerca de de esta, ¿no? Donde dice, dice, por su metodología, contribución al análisis de las relaciones causales. Licenciado, ¿eso a qué se está refiriéndose? Sí, el premio Nobel otorgado este año ha recaído en esos profesionales que tú has dicho. Los tres son economistas, porque han estudiado, han contribuido, ¿no?, sus investigaciones en la relación de causa, ¿no?, causa entre, dice, concretamente dice, si incrementamos el salario mínimo en un país, ¿no?, no causa inflación. Esa es su contribución concreta, ¿no? Porque muchos dicen, no, ¿para qué vamos a incrementar salario? Va a haber inflación. ¿Quieren que haya inflación? La inflación va a reducir el salario, ¿no? Entonces, contra esa idea, estos economistas han hecho ese estudio. Han dicho, bueno, han investigado cómo un incremento del salario mínimo nacional, seguramente han estudiado en Estados Unidos, en otros países han estudiado ejemplos de otros países y han sacado la conclusión, ¿no? Nosotros hemos visto que nuestra investigación no causa inflación si se incrementa el salario mínimo. Es una buena contribución de todas maneras, ¿no? Entonces, eso es lo que ha sido objeto de premiación por la Academia de Ciencias de Suecia. Eh, entonces, pero bueno, esto también tiene que tener siempre en cuenta, jóvenes. Existen dos economías, no existe una sola economía. En ciencias físicas, sí, una sola física, ¿no? Porque la física no, así como física, no ingresa en la lucha de clases, ¿no? La medicina igual, ¿no? Una sola medicina, ¿no? Pero en ciencias sociales, también en comunicación social, ¿no?, existen dos ciencias, ¿no? La ciencia de los capitalistas y la ciencia de los trabajadores, ¿no? Son antípodas, diferentes. Entonces, el premio Nobel que otorga la Academia Sueca es a las investigaciones de este lado, del lado del capitalismo. ¿Entienden? El capitalismo tiene no solamente científicos, tiene también ideólogos, tiene periodistas, tiene comunicadores sociales que estudian, ¿no?, cómo van lo que siempre les digo, cómo van a dirigir la opinión pública, ¿no? Y todos los días nos dirigen. Entonces, nosotros estamos estudiando la economía política de los trabajadores, no estamos estudiando la economía política de los patrones, ¿no? Entonces, la Academia Suecia no otorga, porque ellos no reconocen la ciencia de los trabajadores. Para ellos existe una sola ciencia, la ciencia de los patrones,
¿no? Bueno, ese es lo que sucede en los países europeos, ¿no? Todo es del capitalismo, ¿no? Antes todavía el movimiento de los trabajadores era muy fuerte en Europa, pero ahora un poco que se ha apagado ese movimiento de los trabajadores. Por eso que ¿quiénes ganan en las elecciones? Ganan los conservadores, ¿no? A veces ganan los socialistas también, pero es un socialismo, no es un socialismo revolucionario, sino es un socialismo que se acomoda a los intereses del capitalismo. Bueno, entonces, es lo que pasa. Nosotros estamos estudiando la economía de los trabajadores. Por eso estudiamos producción de plusvalía. ¿De dónde sale la ganancia? De la producción de plusvalía. En cambio, la economía de los patrones dice, no, la ganancia sale del mercado. ¿Qué están aquí diciendo? Plusvalía. El patrón paga el salario de las 8 horas de trabajo. Ahí no hay trabajo remunerado ni trabajo no remunerado, ¿no? Ese es el pensamiento de los patrones, ¿no? Y ese pensamiento de los patrones está bien metido en nosotros que también somos trabajadores, ¿no? Pensamos no, el salario nos paga todo, un buen salario listo, ¿no? Pero aunque nos paguen buen salario, el trabajador produce, ¿no?, una plusvalía de la cual no es remunerado, ¿no? Ya, eso hemos intentado demostrar por qué hay un tiempo de trabajo remunerado y por qué hay un tiempo de trabajo no remunerado, ¿no? Si quieren, después podemos volver. Yo estoy pensando, antes de despedirme, hacer un breve resumen de todo lo que hemos avanzado para que ustedes puedan tocar con las manos. Esto es lo que hemos estudiado, ¿no? Entonces, eso es, juventud. Seguiré con el tema, pero igual que como Gesely, me interrumpen si tienen alguna pregunta o algún comentario. Gracias, dice. ¿Está bien, Iván? Entonces, ¿no? Decía la crisis, gran crisis la crisis más profunda que ha vivido el capitalismo es en la crisis del 29, de 1929, que después va a dar paso a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Porque el capitalismo no puede solucionar esa crisis, entonces se produce una Segunda Guerra Mundial. Y aquí ven el despido de miles de trabajadores. Eso ya se llama masacre blanca, ¿no? Esa dimensión tiene la crisis, ¿no? Ahorita todavía no podemos hablar de crisis en Bolivia porque no hay esa cantidad de trabajadores, no hay masacres blancas, ¿no? Entonces ya hemos estudiado la anterior semana la esencia y la causa principal de la crisis, ¿no? Ya hemos estudiado cómo se manifiesta esa causa principal, ¿no? La segunda manifestación de esa causa principal también hemos estudiado. Todos hemos estudiado. Hemos entrado a los ciclos económicos también, ¿no? ¿Recuerdan? El capitalismo, aunque no nos guste, el capitalismo no funciona en sentido un crecimiento sostenido hacia el infinito. El capitalismo funciona con ciclos, por ciclos, ¿no? Llega a la cúspide, de la cúspide empieza a bajar, pisa a fondo, del fondo otra vez empieza a subir, llega a la cúspide, otra vez empieza a bajar hasta pisar fondo. Bueno, eso voy a explicarlo después, ¿ya? Bueno, ya he explicado también, solamente les estoy haciendo recuerdo, ¿no? No llegar, por favor, a esto. En Bolivia tanta explotación hubo. ¿Por qué hubo tanta explotación? ¿Por qué en Argentina no? ¿Por qué en Chile no? ¿Por qué en Perú no? ¿No? Ustedes conocen, creo que hay algún joven señorita que estuvo en Chile, por ejemplo, ¿no? Porque los chilenos se han preocupado de la política, los argentinos se han preocupado de la política. En cambio nosotros, ¿qué es la política? Da igual, estos políticos vividores, ¿no? El vividor feliz, porque piensan así. Ese es el problema fundamental
de nuestro exagerado atraso que todavía tenemos, hay mucha diferencia. Vayan nomás a Perú ustedes a ver, ¿no? Hay mucha diferencia todavía. Aunque se piensa, ¿no?, que en unos 15 años podríamos alcanzar a Chile, incluso ganarle, ¿no? Tenemos condiciones, ¿no? Por ejemplo, lo que nos han dicho en colegio, ¿no? Bolivia ha vivido de la plata, los españoles se han llevado mucha plata, ¿no? Esa riqueza, Bolivia tiene mucha plata. Después Bolivia tiene estaño, es rica, ¿no? Y después Bolivia en hidrocarburos ya también, ¿no? Pero igual se producimos la pobreza, ¿no? Con tanta riqueza, ¿no? Ahora, por ejemplo, ahora es el oro, ¿no? La producción de oro ha superado a la exportación de hidrocarburos, ¿no? Pero la pobreza sigue, ¿no? Ya les he dicho, una de las causas es que no, los bolivianos no hacemos política, tenemos que hacer política, saber qué está pasando aquí, ¿no? ¿Por qué tanta pobreza? Siendo tan ricos, tan pobres, ¿qué está pasando? ¿No? Y bueno, hemos explicado, ahora son las fases de esto, ¿no? Crisis. ¿Qué es una crisis? ¿Cómo se manifiesta? Ya aquí está, ¿no? Hay una acentuada disminución de la producción, incremento del paro forzoso, rebaja de salarios, destrucción de mercancías, de instalaciones de empresas, reducción del comercio interno y externo. Así se manifiesta la crisis, las crisis en el capitalismo. ¿Sí? Y se llega a la segunda fase de depresión. La depresión es como si fuera una convalecencia de la enfermedad. Está todavía el capitalismo enfermo, pero se está recuperando. Esa es la fase de depresión, ¿no? Dice, aunque se mantiene el estancamiento industrial, los precios siguen siendo bajos, el comercio es lánguido, ¿no? Y la cuota de ganancia es todavía bajo, pero va empezando a solucionar su crisis el capitalismo. ¿Hasta cuándo? Hasta la fase de reanimación, ¿no? Es decir, hasta este lugar, la fase de reanimación. En esta fase ya el capitalismo empieza otra vez a producir en cantidades que incrementan la ganancia de los patrones, hay demanda de trabajo, los trabajadores tienen trabajo, ¿no? Pero siempre hay un porcentaje de desempleados. Como ha dicho Gesely, la verdad es que no he leído eso, ha habido noticias de ayer, ¿no? De que en Bolivia hay un desempleo del 3%. 3% es un desempleo casi normal, ¿no? En el capitalismo. Ya cuando llega a 5, 6, 10%, ahí es para preocuparse. Ahí es ya crisis siempre. Entonces, en la fase de animación, ¿no? Las empresas que han logrado mantenerse en pie después de la crisis, ahora que han renovado su capital, proceden paulatinamente al ensanchamiento de la producción. Es decir, que van produciendo más y más, ¿no? Esa es la fase de desanimación, la fase que está aquí. Y por último se llega a la cúspide. La cúspide es la fase de el auge económico. Entonces, en el auge ya el capitalismo está en su plenitud produciendo, hay mucha demanda. Recuerden cómo hemos estudiado esto, el auge, ¿no? Un crecimiento sostenido en la reproducción ampliada del capital, ¿no? Todo sube, ¿no? El precio de las materias primas, el precio de las máquinas, el precio de la fuerza de trabajo. Estamos en un mundo feliz, ¿no? Pero de pronto ese crecimiento toca el techo y otra vez empieza la depresión.
¿no? ¿Por qué? Esto tiene que estar bien entendido, jóvenes. ¿Cuál es la causa principal de las crisis? ¿No? La causa principal de las crisis es que la producción en el capitalismo es cada vez más social. No hay producción de un solo trabajador, ¿no? Tampoco de pocos trabajadores. La producción es de miles, por no hablar de millones. ¿Quiénes han producido el celular que está en las manos de ustedes? Millones de trabajadores. No, no es producto de unos pocos, es un producto social. ¿Quiénes han producido el auto que conducen ustedes? Es un producto de millones de trabajadores. Bueno, la leche que tomamos todos los días, ya, ese es producto todavía individual, ¿no ve? Nada de eso. La leche es un producto social de miles de trabajadores. Esa lechecita que hemos tomado esta mañana, ¿no? ¿Cómo es eso? ¿No? Claro, el ganadero ordeña su leche, va a vender a PIL, ¿no? Va a vender a PIL y PIL procesa esa leche. Cientos de trabajadores van procesando la leche que llega a PIL, ¿no? Con patente de Gloria. Gloria, ¿no? Pertenece a Nestlé, ¿no? Incluso ahora es mucho más monopolizado el mercado. Yo estuve en Buenos Aires pasando un curso sobre innovación tecnológica. Decía nomás, bueno, ya cómo pasa el tiempo, o sea, ya hace unos 5 años, ¿no? Y yo cuestionaba, porque ahí nos enseñaba, ¿no? Hay un joven innovador que me dice que está haciendo su empresita, tiene su innovación, ¿no? Entonces, ¿cómo se tiene que innovar? ¿Cómo se puede crear nuevas empresas? ¿No? Esa es la tecnología que ahora está de moda, ¿no? Entonces yo decía, eso está bien en el libre mercado, pero ahora cuando hay monopolio en todos los sectores hay monopolio en la producción, ya eso de crear una empresita es más difícil, mucho más difícil de crear. Pero se logra también, se hace, ¿no? Tampoco en la vida nada es imposible. El que puede lo hace, ¿no? Pero la tendencia general es eso, ¿no? Se llega al auge, el capitalismo otra vez empieza a deprimirse. ¿Por qué? Porque esa producción social es apropiado privadamente. Y la apropiación privada reduce la demanda de consumo. Ahí está el secreto, ¿no? En vez de que ese producto social sea para todos, la demanda va a crecer. Pero no, un puñado de supermillonarios se apropia de esa producción y va reduciendo la demanda de consumo. Esa es la causa principal de la crisis en el capitalismo, ¿no? Entonces, en conclusión, el capitalismo vive así siempre, ¿no? Crisis, auge, crisis, auge, crisis, auge. La última crisis que tuvo el mundo fue en 2008, ¿no? Que afectó a todo el mundo, hasta a Bolivia también, ¿no? La famosa crisis financiera. Ahora, ¿en qué fase estamos? Según los expertos, como nos ha dicho Iván, estaríamos en la fase de recesión en el mundo, ¿no? Y bueno, va a llegar un momento en que entremos a la crisis. Todavía no hemos llegado a la crisis, ¿no? Y después se va a animar otra vez el capitalismo. Así vive el capitalismo. Esos son ciclos económicos. Pero el tema de hoy es esto: el imperialismo, ¿no? Nosotros pensamos el imperialismo norteamericano, el imperialismo chino, el imperialismo europeo, ¿no? Bueno, hemos vivido nosotros la fase de la colonización, ¿no? La fase de la colonización es el inicio del capitalismo. ¿Cuándo se inició el capitalismo? ¿No? En los primeros años de los años 1600.
en el siglo XVII, ¿no? Con el colonialismo. Eso van a ver ustedes posiblemente el próximo año en Formación Social Boliviana y más detalladamente en cuarto en política nacional y en economía nacional. Ahí más concretamente van a ver cómo el capitalismo boliviano ha contribuido al nacimiento del capitalismo mundial. Entonces, pero el imperialismo es el capitalismo, ¿no? El imperialismo es el capitalismo en su fase imperialista. Sigue siendo capitalismo, ¿no? Pero ya es un imperialismo, ¿por qué? Porque tiene unas características que le hacen particular a este capitalismo. ¿Cuáles son esas características? Pues vamos, estudiamos. Buenas tardes, licenciado. Sí, Gesely. La Adelante, eje- adelante. Bueno, uno de ellos yo le diría que es un imperialista, Estados Unidos, por lo que tiene la hegemonía del dólar. Esto quiere decir que el dólar domina el mundo, porque, o sea, tiene un valor de circulación a nivel mundial, es aceptado por todos los países esa moneda. Eso sería, dice. Y uno, ¿no? Pero, y el otro también es su tecnología, y el otro sería los armamentos que tiene también, y el ejército más que todo. Sí. A ver, tantas cosas has dicho, Gesely, sobre el dólar, ¿no? Hay mucho que decir del dólar, ¿no? El dólar, ese papel moneda que no vale nada, sin embargo, es apreciado, ¿no? ¿Por qué no vale nada el dólar? Un papel moneda no tiene valor, ¿no? Pero podemos decir que sin tener valor, adquiere valor, ¿no? ¿Cómo adquiere valor? ¿No? Como ha dicho Gesely, la gente le da cierta confianza a ese papel moneda, ¿no? Y claro, pero técnicamente el papel moneda tiene valor porque funciona de acuerdo a la cantidad que existe. Mucha cantidad de papel moneda, menos valor. Poca cantidad de papel moneda, más valor del papel moneda. Bueno, eso es otro tema, ¿no? Estados Unidos tiene el dominio imperialista en el mundo, pero ya no es un imperialismo que no domina todo el mundo, domina su sector, ¿no? Todo lo que es América Latina y bueno, intenta dominar Europa, parte de Asia, pero existe el imperialismo chino, que también domina parte, ¿no? Nosotros en Bolivia, ¿a dónde pertenecemos? ¿A China o a Estados Unidos? ¿No? Si vemos el mercado nacional, vamos a ver que no existen productos norteamericanos, ¿no? Lo que existe son productos chinos. Bolivia parece un mercado, y es un mercado de China. Imperialismo europeo también, ¿no? Tiene su territorio, ¿no? Es toda Europa, ¿no? En Europa, por ejemplo, no circula el dólar. ¿Qué? El dólar está depreciado en Europa. Circula el euro, ¿no? Es igual un papel moneda, ¿no? Pero tiene valor porque efectivamente tiene respaldo del Banco Central Europeo. El dólar tiene valor efectivamente porque tiene respaldo de la Reserva Federal, ¿no? Y el boliviano tiene valor, el papel moneda que no tiene valor porque tiene respaldo del Banco Central Boliviano, de Bolivia, ¿no? Entonces, podemos decir que, claro, Estados Unidos es un imperialista por la tecnología, ¿no? Domina tecnológicamente el mundo, ¿no? Porque, a ver, ¿quiénes producen los megas que compramos todos los días? 2 pesitos de mega, por favor. Todos los días, pero, ¿no? Entonces, los que producen esos megas son las grandes transnacionales norteamericanas, que tampoco son norteamericanas, ¿no? Eso
¿Cómo es de complejo? Vamos a ver un poco esto con el próximo tema, con la globalización, ya estudiando al capitalismo actual. Entonces, tiene dominio tecnológico en el mundo, pero sin Estado, sin nación. Estas grandes multinacionales no tienen nación, no tienen Estado, dominan el mundo y están donde ellos quieren, ¿no? Por ejemplo, las grandes transnacionales Google, Facebook, ¿no? Ellos están donde menos impuesto pagan, ¿no? Es bueno siempre leer los periódicos, como nos ha orientado Iván, Jessy también, ¿no? Que nos dicen que la reunión de los 40 países más ricos del mundo, ¿no? Se reúnen cada cierto tiempo, se reúnen, ¿no? Ha determinado cobrar impuestos a estas grandes transnacionales que no pagan impuestos, ¿no? ¿Y por qué los 40 países más ricos del mundo han determinado cobrar impuestos a estas grandes transnacionales de la informática, ¿no? Decía, bueno, la única forma de cobrar impuestos es que todos nosotros nos pongamos de acuerdo a cobrarles impuestos. Porque si no nos ponemos de acuerdo, por decir, Estados Unidos, ¿no? Vea, ustedes están ganando demasiado, son empresas monstruos por su tamaño, van a pagar impuestos, tanto por ciento. Ese ratito se van a otro país, ¿no? Sin ningún problema, porque ellos dominan el mundo, ¿no? Entonces, el país, el sector, feliz. Aquí está una gran transnacional. Esa es nuestra transnacional, ¿no? Entonces, entonces se determinó en esta reunión del grupo de los 40 países más ricos del mundo de que ningún país acepte a estas transnacionales buscando pagar menos impuestos. Si en un país le han pedido impuestos, tiene que pagar y ningún otro país tiene que recibirle, ¿no? Es tan compleja la situación que todavía no pueden implementar esa medida, ¿no? Entonces, estas grandes transnacionales ya han dejado de tener país, han dejado de tener nación, dominan el mundo. Bueno, hablando del tema de hoy, del imperialismo, ¿no? Esto es lo que ha dicho Gesell es verdad, ¿no? ¿Cómo aparece el imperialismo? ¿Cuáles son las características del imperialismo, ¿no? Mire, el imperialismo, es decir, el capitalismo en su fase imperialista aparece en el último tercio del siglo XIX. Estoy hablando de los años 1800, ¿no? Ya el capitalismo se vuelve imperialista. Ahora con la globalización es otra cosa que lo vamos a ver después. Pero es necesario ver el origen, siempre, ¿no? Entonces se produce en este periodo un desarrollo tecnológico impresionante, ¿no? ¿En qué consiste ese desarrollo tecnológico? Está explicado, ¿no? En la siderurgia aparecieron métodos de fundición de acero de Bessemer, Thomas y Martin. Estos métodos exigían que se pasase de pequeños talleres artesanales a entonces predominantes a grandes fábricas, ¿no? A las grandes plantas de siderurgia, ¿no? El último tercio del siglo XIX se hicieron numerosos e importantes inventos. La dínamo en 1867, el motor de combustión interna en 1877, la turbina de vapor en 1883 a 1885, lo que impulsó el progreso de la industria y el transporte. Sobre la base de estos nuevos inventos aparecieron el tranvía, el automóvil, la locomotora de diésel, el avión, ¿no? Hasta ahora, la industria del automóvil es la locomotora de la economía del mundo, ¿no? Entonces, en esta fase se producen esos grandes inventos,
que dan paso a la formación de grandes monopolios. Los capitalistas pequeños ya no pueden hacer aquí nada, sino son los grandes capitalistas los que van tomando cuerpo en este periodo y aparece, ¿no?, el capitalismo en su fase de imperialismo. ¿No? Entonces, pero este imperialismo, ¿no?, sigue siendo capitalismo. ¿Por qué? Porque mantiene las propiedades fundamentales del capitalismo, ¿no? ¿Cuáles son esas propiedades fundamentales del capitalismo? ¿No? Que se mantiene la propiedad privada. Esto es como si fuera una religión en el capitalismo, propiedad privada, ¿no? Cuando nosotros hemos demostrado que la propiedad privada puede ser compartido, ¿no?, porque es producto de los trabajadores, ¿no? Esa propiedad es producto de los trabajadores, ¿no? Puede haberse empezado con su capital del patrón, pero cuando se reproduce ese capital, se va convirtiendo en capital producto de los trabajadores, ¿no? Pero para el capitalismo no pasa eso, ¿no? Ya hemos visto, ¿no? No, aquí la propiedad privada. Sigue la propiedad privada sobre las máquinas, sobre las materias primas, sigue habiendo relaciones de explotación entre asalariados y capitalistas, ¿no? Y la distribución del producto conduce al incremento de ricos y pobres, ¿no? Así, ustedes me dirán, pero licenciado, eso ya no, mucha gente piensa así, ¿no? En Europa, por ejemplo, los obreros tienen pues casa, tienen auto, tienen sus comodidades, ¿no? En Estados Unidos igual, ¿no? En Argentina también tiene, el proletariado ha conquistado muchas cosas, ¿no? Pero sigue siendo asalariado, sigue viviendo del salario, ¿no? Sigue reproduciéndose como asalariado y el patrón sigue reproduciéndose como patrón, ¿no? Entonces son las propiedades del capitalismo que se mantienen en el imperialismo. Y el imperialismo mantiene las leyes económicas del capitalismo. ¿Cuáles son esas leyes que mantiene el imperialismo? La ley de la plusvalía, sigue produciéndose plusvalía. La ley de la acumulación del capitalismo. Ya hemos estudiado nosotros la acumulación del capitalismo, ¿se acuerdan? ¿No? La reproducción ampliada del capital, esa es acumulación capitalista, ¿no? La ley de depauperación absoluta y relativa de los trabajadores, ¿no? El capitalismo, ¿no?, cómo va produciendo a esta depauperación, ¿no? ¿Recuerdan ustedes cómo los inmigrantes de Asia, de Centroamérica, son rechazados por estos países, ¿no?, capitalistas, pero también entran? Por eso hay tantos inmigrantes, entran. Por ejemplo, Alemania les recibió a los inmigrantes sirios, de los países árabes, ¿no?, y les dio trabajo. ¿Por qué? ¿No? Porque efectivamente ellos necesitan de esos trabajadores, ¿no? Entonces, pero las leyes del capitalismo se mantienen en el imperialismo. Pero este imperialismo tiene leyes del capitalismo, los fundamentos del capitalismo, pero tiene también sus particularidades, sus peculiaridades, que lo vamos a ver la semana que viene, ¿ya? Sobre el estudio de las peculiaridades particulares del imperialismo o del capitalismo en su fase de imperialismo, en su fase imperialista. Lo vamos a dejar aquí. Como siempre hay preguntas, pero cuando estudien van a seguramente tener dudas y le pregunten al docente. Para eso es el docente, ¿no? Dicen, Sí, dime, José. ¿el imperialismo es igual que el capitalismo o es algo Perdón. más superior? ¿El imperialismo es igual al capitalismo o es algo más superior al capitalismo? Sí. El imperialismo sigue siendo capitalismo. Es el capitalismo, el imperialismo.
pero en una fase imperialista. ¿Ya? El imperialismo sigue siendo capitalismo, ¿no? Pero representa una nueva etapa del capitalismo. ¿Por qué se presenta una nueva etapa del capitalismo? Si tiene los mismos fundamentos del capitalismo, si tiene las mismas leyes económicas del capitalismo, ¿no? Entonces vamos a ver que tiene sus particularidades el imperialismo en comparación del capitalismo de libre competencia, ¿no? Ahora se vuelve en el imperialismo la producción monopolista, ¿no? Aparecen los grandes monopolios. Después el capital financiero, ¿no? El reparto del mundo. Bueno, tiene sus cosas particulares el imperialismo, por eso le hace imperialismo, ¿no? Imperialismo no puede haber sin colonias, ¿no? Ahora, claro, las colonias no son como en la época de los españoles, ¿no? Que venían y nos azotaban para trabajar. Ahora no nos azotan, pero ¿no? ¿Cómo nos maneja el imperialismo? Aquí estoy con mi WhatsApp, aquí estoy con mi Facebook, aquí estoy, yo puedo preguntarle todo aquí a esta aplicación, todo, ¿no? Y ahí nos da, ¿no? La información inteligentemente, ¿no? Pero nos está manejando el imperialismo, ¿no? Les he contado, ¿no? Un día estuve yo aquí manejando, un poco perdiendo el tiempo, entré a Facebook y Facebook me dice, hola, ¿cómo estás, Edgar? Te vamos a ayudar para que tengas un grupo, porque no tienes grupo de WhatsApp. A mí no me interesaba el grupo, pero he seguido sus consejos. Listo, me lo crean un grupo, ¿no? Ya tienes tu grupo, Edgar. Entonces me dicen, ¿no? Estos son los amigos que tienes. Puedes invitarles a tu grupo. Yo me he sorprendido. Amigos, pero ¿cómo están ellos tan enterados de los amigos que tengo? De infancia, ¿no? Y así, todos estamos así controlados. Así nos maneja ahora el imperialismo ya en su fase de globalización. Ya estamos en la fase de globalización. Muy bien, juventud. Muchas gracias por tu pregunta, José. ¿No? El imperialismo sigue siendo capitalismo. Sí, el capitalismo es como si la sustancia, el imperialismo es la nueva forma de esa sustancia. La globalización, nueva forma de esa sustancia, pero sigue siendo capitalismo. Es muy interesante sobre el periodismo, ¿no? Periodismo es... Yo pienso mucho en ustedes, ¿no? Cuando leo los artículos de prensa, ¿no? Eso tienen que leer ustedes jóvenes. No es, parece que fuera difícil, ¿no? Estoy con los cuartos cursos analizando los artículos que salen en los periódicos, ¿no? Y me hacen renegar, no leen, ¿no? Como que no, un articulito no leen, ¿no? Entonces, ustedes sí tienen que leer los artículos de periódicos, porque ahí está cómo el periodismo crea la opinión pública, ¿no? Cómo el periodismo está orientando, ¿no? Hacia una opinión pública, ¿no? Y eso tienen que manejar ustedes para ser verdaderos periodistas, ¿no? Comunicadores sociales, ¿no? Que dicen, no, el comunicador está por encima del periodista. ¿Qué? Periodista es solamente técnico superior, nosotros somos licenciados, ¿no? Pero el comunicador social, claro, es mucho más amplio que el periodismo, ¿no? Pero la función principal es dirigir la opinión pública. Y les recomiendo leer los artículos y mejor si para la próxima clase, por ejemplo, vienen y empezamos la clase comentando un artículo que hayan leído ustedes. ¿Listo? Llamaré lista. Arista, Claudia. Claudia no está. A ver,
Iván Coca Marcelo, estás, ¿no ve? Iván. Dicen, aquí estoy. Muy bien, Iván. Aquí dice. Está bien. Ahora, Ordóñez Terceros, Douglas. Presente, licenciado. Muy bien, Douglas, muy bien. Flores Delgadillo, Josep. Flores Delgadillo. Presente, licen, presente. Muy bien, Josep. Muy bien. Yulisa Mamani Nina. ¿Está? Yulisa. Presente, licen. Muy bien. Yulisa. Muy bien. Isa Yapari. Sí, Yapari Presente, Lice. Copa Ditka. Aquí estoy. Muy bien, muy bien. Ditka. Molina Jones. Jones. Presente, licenciado. Buenas tardes. Buenas tardes, Jones. Muy bien. Maribel Chillaje. Chillaje. Maribel. Maribel. Falta. Medina Alanis. Alanis. Presente, licen. Muy bien, Alanis. Nancy Tococari. Presente, lice. Muy bien, Nancy. Zebeca Coyo. Coyo, Zebeca. Falta. Canaviri Geseli. Presente, Geseli. licenciado Geseli Choquehuanca Canaviri. Muy bien, Geseli. Buenas tardes, Licen, Sí, que está bien. tenga. Bueno. Hasta luego, Licen. Chao, hasta luego. Después, ¿a quién? He llamado a todos, alguien falta. Aquí hay un Juan. ¿Quién es el Juan? Linares. Linares, muy bien. Linares. Juan Miguel. Perfecto. Muy bien. ¿Alguien falta? Yo, licen. A mí Ya, dicen también. ya te había puesto falta, pero te voy a poner asistencia Maribel. Está bien, gracias. ¿Alguien más? Todos ya, no a todos les llamé. Blanco Marcelo. Marcelo. Aquí estoy, Lisa. Muy bien, Marcelo. Ahora sí, a todos se llamó lista, ¿no? Muchas gracias, Juventud. Nos vemos la semana que viene. Chao, hasta luego. Licenciado, una preguntita. Dime. He notado que aún no lo subió las notas al sistema. Sí. A ver, voy a ver. ¿Qué está pasando? ¿Por qué voy a ver? Dice, he mandado una correspondencia al encargado de TIC. Claro. Le digo, sigo sin poder cargar al CIA las notas del tercer parcial de Enfermería, Bioquímica y Comunicación Social, ¿no? Y el día de ayer, ¿no? Esta primera correspondencia le mandé el 12 de octubre y el 19 de octubre le mandé otra vez lo mismo, ¿no? Ingeniero, siguen los problemas. Yo no sé, estoy pensando viajar a Yayagua y bueno, a decir, ¿por qué siguen los problemas aquí? Son 3 carreras que no estoy pudiendo subir. ¿Ya? Entonces esperaremos que me puedan habilitar para que lo suba la nota al CIA.
Chao, hasta Está bien, luego. licenciado. Muchas gracias. Ya, muy bien, Alanis. Ahora sí nos vemos. Chao, hasta luego, jóvenes. Hasta luego, Licen. Hasta luego, Joseph. Hasta luego, José.